del Pucará, y el pueblito cercano ya está iluminado, ya tiene como... Pero si está considerado un proyecto de iluminación, yo me imagino, pensando así en voz alta, es que se está considerando iluminación a monumentos, que es diferente a una iluminación de calle. Porque, qué extraño que esté iluminado si no tienen energía eléctrica, o sea, lo iluminan con, debe haber algún grupo electrógeno, alguna cosa así. Es que se supone que había un proyecto que se estaba tramitando con respecto ya como... pero bueno, viendo un poco el tema de la investigación, ¿se comenta eso, que es como la situación actual? ¿O se considera el caso donde nosotros no sabemos que es otro proyecto? Yo creo que Mira, para los efectos de la academia, Oriol, es mejor suponer que que no hay. hay que electrificar la zona, aunque haya algo hecho ahora, pero desde el punto de vista de la academia partamos con el supuesto de que no existe aquello, que no existe la electrificación y hay que extender la línea o poner plantas fotovoltaicas. Para aclararte un poquito más la información, como si tú eres... ¿María? ¿Yo? María, estaba viendo el nombre, sí. Este proyecto, cuando lo tiramos la primera vez, fue hace como 5 años. Y en esa época no había nada de alumbrado, no había energía eléctrica. Entonces lo que dice el profesor Otto es toda la verdad, porque es partir desde la época en que no había proyecto, porque estaban pensando recién en ponerle energía eléctrica a esta zona de gente más pobre, porque esto probablemente va a ser con un incentivo, la municipalidad, alguien va a pagar, pero no ellos. Un No, proyecto perfecto, social. es para saber nomás como en qué contexto estamos. O sea, si consideran Sí, ustedes pertinente, se puede también comentar un poco qué es lo que encontremos, o era como considerar eso. O sea, si no se hace nuestra propuesta de proyecto, ¿existe otra? O decimos así como, no, no hay, o sea, no hay luz, no tienen condiciones aseguradas. no hay, no hay. Ya, perfecto. Gracias. Ok. Oriol, ¿partes tú o parto yo? Eh, yo creo que usted, don Arturo. Ya, parto yo y si queda un tiempo razonable para mí es un poquito más de 15 a 20 minutos para tratar de ver algo de la central térmica. Sí, Caso contrario, esa presentación la dejo 100% para, estamos a ya. 11, estamos a 18 para el 25 nomás Yo me de voy a demorar noviembre. como 15 a 20 minutos también. Si quiere, Ya. partimos con los comentarios. Ah, ya, me parece bien. Claro Ya. que, ¿cuántos alumnos tenemos en este momento Tenemos 4 conectados? alumnos. Ya, o los comentarios los dejamos al final una vez que haya más alumnos conectados. También puede ser. Ya, entonces si tú quieres parto yo con la clase porque como está en un ¿Ya? curso, la Ok. pueden ver y Ok. ¿hay una pregunta para eso, no? ¿Hay una pregunta de algún alumno, no? En el chat no hay nada. No veo ¿No hay ninguna nada? manito. Ya. ¿Tú vas a empezar a grabar ahora? Ya comencé cuando Ah, ya hicieron la estás pregunta. grabando. Sí. Perfecto. Entonces yo voy a compartir pantalla. ¿Ah? Ok. Déjame ver cómo era esto de la compartir pantalla. El share screen. Ya, ahí está. No aparece todavía. Ya. Espérate, estoy apretando los botoncitos. Ah, ¿Aparece algo? ¿Mm? se oscureció ahí, sí, malla de tierra. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya, entonces lo voy a poner en presentación. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. ¿Cómo se escucha la voz, oye? Porque estoy como más lejos del... ¿Está bien? Por lo menos de acá se escucha bien. Yo no sé qué dicen ustedes. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, primero un saludo a todo el curso y hoy día vamos a ver el concepto de malla de tierra porque es importante este concepto porque todo proyecto eléctrico, toda instalación eléctrica tiene una malla de tierra. Entonces, en cualquier trabajo que ustedes, digamos, participen en un proyecto eléctrico, ya sea en la parte de generación, transmisión, distribución, van a tener mallas de tierra. Entonces, es importante conocer conceptos básicos sobre mallas de tierra.
Tal vez de este índice, tal vez lo más importante es sin duda el punto 5, donde está el cálculo de la malla de tierra, y vamos a tomar como ejemplo el caso de una subestación de 220 kilovolts, para ejemplificar un poquito. Y también es importante el punto 2, conocer los objetivos, es decir, por qué necesitamos nosotros una malla de tierra. Y también el punto 6, que es lo que corresponde a proyecto, digamos, para asociarlo al curso. Bueno, con respecto a los tipos de puesta a tierra, dividí dos grandes grupos. Uno que es la malla de tierra reticulada, ¿no es cierto?, que es esta que está acá, la malla de tierra reticulada, o barras de tierra llamadas también electrodos Copperwell. En esta presentación nos vamos a dedicar preferentemente a lo que son las mallas de tierra reticuladas y un poquito vamos a mencionar sobre los electrodos Copperwell. Las mallas de tierra, este tipo reticulado, se utiliza en grandes instalaciones normalmente, o sea, en subestaciones, centrales, en fin. Y estos electrodos en instalaciones menores, por ejemplo, si queremos poner a tierra un poste, queremos poner a tierra un motor eléctrico, cosas menores. Esa sería un poco la gran diferencia entre este tipo reticulado y el tipo barra. Vamos entonces a la parte reticulada, a los objetivos primero. ¿Por qué se necesitan las mallas de tierra? Básicamente por 4 razones. Primero, para permitir que la corriente de falla fluya a tierra en la forma lo más, fluya con la resistencia más baja a tierra. Esa resistencia se conoce como resistencia de puesta a tierra. Porque si esa resistencia es alta, significa que la corriente no puede fluir y levantamos el voltaje en la malla y eso es malo. Lo segundo es garantizar la seguridad de las personas. Tal vez eso es lo más importante de todo. Para garantizar la seguridad de las personas, tenemos que verificar que el voltaje tolerable del ser humano es superior al voltaje de la malla, donde va a aparecer efectivamente un potencial peligroso. Y ahí se definen 2 voltajes tolerables y voltajes de malla, uno de contacto y otro de paso, que vamos a ver en forma más detallada en las diapositivas siguientes. El tercer objetivo es permitir que las protecciones, ya sea de la central, de la subestación, funcionen adecuadamente, sobre todo los relés que están conectados en los puntos neutros, las conexiones de neutro a tierra. Y por último, brindar un potencial de referencia que teóricamente es una referencia cero. Cuando trabajamos en circuitos, en teoría de circuito, y queremos fijar una referencia cero, ponemos justamente el símbolo de tierra que ustedes conocen de sus cursos de circuito. Esos serían básicamente los 4 objetivos que cumple una malla de tierra o una puesta a tierra. Toda la información de mallas de tierra obedece a una norma. En este caso a la norma IEEE 80, una norma norteamericana, donde establece un modelo, determina la fórmula y determina también el procedimiento de cálculo. En este caso, este modelo esta es una figura que aparece efectivamente en la norma y tenemos acá un reticulado de una malla, una falla monofásica en este caso, que cae justamente en la zona de la malla, y una resistencia. Esta resistencia es la resistencia de puesta a tierra que hablábamos hace un momento atrás, que tiene que tener un valor pequeño. ¿Qué es lo que es físicamente esta resistencia? Esta es la resistencia que se produce entre el conductor de cobre, que está enterrado en la tierra, y la tierra propiamente tal. Esa resistencia, ese paso entre cobre y tierra es el que tiene que ser muy bajito. Mientras más bajito es mejor. Y hay, por supuesto, fórmulas para calcular aquello. Ahora, en esta diapositiva se muestra un reticulado típico de la malla. Esta también es una figura de la norma. Estas pequeñas cajitas rectangulares que se ven acá representan la resistencia del cobre en sentido, digamos, en sentido Y, en sentido X. Y también, ¿cuál es lo importante en esto? Lo importante es que en el cálculo de la malla de tierra
determinemos el largo de la malla, un L, determinemos el ancho de la malla y el tamaño de la cuadrícula, XY. Con esos parámetros nosotros tenemos que demostrar que los voltajes tolerables son voltajes superiores a los voltajes que aparecen efectivamente en la malla y que la resistencia de puesta a tierra que definimos hace la diapositiva anterior es de un valor bajito. En esta figura ustedes ven que hay, por supuesto, un conductor en un plano horizontal XY, ¿verdad? Que está enterrado normalmente a una profundidad de 80 centímetros, pero también tiene acá unas barras verticales, ¿no es cierto?, agregadas. No siempre se agregan, estas se agregan siempre y cuando el resultado que se vaya obteniendo con la solución horizontal no es suficiente, entonces se agregan estos electrodos verticales para mejorar entonces los voltajes tolerables y bajar los voltajes de malla y también bajar la resistencia de puesta a tierra. Aquí se muestra una malla típica rectangular, ¿no es cierto?, que podría ser justamente la forma que tiene un patio de una subestación, pero también existen otras geometrías. Puede ser una malla en L, una malla circular, en fin, una malla en fin, de otras formas, dependiendo entonces también de la geometría de la instalación eléctrica. En las diapositivas siguientes vamos a ver cómo vamos verificando si los X y los Y son los adecuados o no. Aquí está el concepto de voltaje de contacto y voltaje de paso. Esto es importante. Además de los voltajes de contacto y de paso tolerables, que son los que están acá a la izquierda, existe el voltaje de paso y contacto de malla. El voltaje, aquí hay una gráfica, ¿no es cierto?, que muestra el voltaje de paso, que es el voltaje que aparece cuando una persona está caminando próximo, sobre la malla, por decirlo así, y el voltaje de contacto cuando una persona está tocando una estructura, ¿no es cierto?, que está puesta a tierra. Ahora bien, para los voltajes de paso y de contacto se definen ciertas fórmulas específicas que las vamos a analizar con un poco más de detalle más adelante. Y en el caso del voltaje de malla, es el voltaje que aparece efectivamente sobre los conductores estos de cobre que están enterrados, y también acá aparece un voltaje de malla de paso y un voltaje de malla de contacto que lo vamos a ver más adelante. Y lo más importante, lo que está subrayado acá abajo, que es que el voltaje tolerable en general debe ser superior al voltaje de malla. Si esta igualdad acá no se cumple, significa que la malla está mal diseñada. Aquí esto también está tomado de la norma IEEE. Aquí se muestra el modelo, ¿no es cierto?, las resistencias, etcétera, del cuerpo humano y también de la puesta a tierra. Aquí está el cuerpo humano. En el caso de un voltaje de paso, no voy a entrar en este detalle, lo que sí vamos a mencionar es que las fórmulas que vienen más adelante, todas se derivan de este circuito. Y este de acá es el voltaje de contacto, y la persona está tocando la estructura. También hay un modelo, ¿no es cierto?, de resistencia del cuerpo humano y la resistencia también de la tierra. Y repito, a partir de estos modelos se obtienen las fórmulas que vamos a analizar en un ejemplo que vamos a ver más adelante. Aquí está más detallado, ¿no es cierto?, qué es lo que es un voltaje de contacto y qué es lo que es un voltaje o una tensión de paso. ¿Cuándo podría ocurrir? Aquí están las causas detalladas. Puede ser la caída de rayos, puede ser una falla a tierra, falla de aislamiento o problemas de distancia de seguridad. Y la medida de protección es, por supuesto, poner a tierra esto con una baja resistencia. Y otras medidas más. La tensión de paso también prácticamente las mismas, y las medidas de protección también muy similares a las de paso. Aquí se ve en esta gráfica cuáles son los potenciales peligrosos en la zona de la malla. Ustedes ven que estos extremos acá son potenciales peligrosos y son justamente los que están conectados a la estructura. Aquí en este caso hay una suerte de poste o de pilar. Aquí está la persona caminando. Aquí hay un transformador, que es la carcasa. El transformador está puesta a tierra y ahí la gente está justamente apoyada en eso. Después aquí hay una estructura de un equipo que puede ser un desconectador, un interruptor que también está puesto a tierra en el punto peligroso, y así sucesivamente.
Entonces hay perfiles de potencial que hoy día existen software de aplicación de mallas de tierra, que además de calcular los voltajes de paso y los voltajes de contacto, uno puede graficar en 3D el perfil de potenciales peligrosos, tanto de paso como de contacto, y ver si las puestas a tierra están bien conectadas o no. Bueno, aquí vamos a llegar al punto que creo que es el más importante, un resumen, resumí en 6 pasos el diseño, el cálculo de una malla de tierra, de la forma lo más simple posible, y tomando como ejemplo una subestación. Aquí está, hay un resumen de los 6 pasos. Aquí tenemos desde el paso 1, ¿no es cierto?, hasta el paso 6. El primer paso es obtener la resistividad del terreno. Eso es fundamental. Después vamos a hacer un efecto zoom sobre cada paso. El segundo paso es proponer una superficie de la malla y un reticulado. Normalmente la superficie de esta malla y el reticulado corresponde justamente a la vista en planta del plano de la subestación respectiva. El tercer paso es calcular la resistencia de puesta a tierra. El cuarto paso es calcular los voltajes tolerables de paso y contacto. El quinto paso es calcular los voltajes de malla, también de paso y contacto. Verificar también la sección del conductor que estamos enterrando en la tierra. Y verificar el cumplimiento ahora que se cumpla, el punto 6 tal vez lo más importante, cumplimiento que los voltajes tolerables sean superiores a los voltajes de malla y que la resistencia de puesta a tierra ojalá sea de 1 ohm o esté entre 1 ohm y 2 ohm para el caso de una subestación de 220 kilovolts. Ahora bien, si no se cumplen, ¿no es cierto?, estas condiciones indicadas en el paso 6, o sea que los voltajes tolerables sean superiores a la de malla y que la resistencia puesta a tierra aquí resulte de 10, 20 o 30 ohm, entonces lo que se vuelve es hay que iterar esto de nuevo y volvemos al paso 2 para hacer un reticulado diferente, ¿no es cierto?, al original, poniendo las distancias X y más próximas, y con eso volver a hacer los cálculos de RPT, V sub P, V sub C, y si en ese caso todavía no se logra, hay que volver a modificar, ¿no es cierto?, ir al punto 2 y iterar esto hasta que lleguemos a resultados aceptables. Esto lo podemos hacer a mano, por supuesto, toma un poquito más de tiempo, y existen los software de aplicación que lo hacen, por supuesto, en forma automática. Ahora, estos efectos zoom en cada paso. En el paso 1, ¿no es cierto?, obtener la resistividad equivalente del terreno y también de la capa superficial. Eso normalmente se obtiene de un informe, que es un informe de medición de la resistividad del terreno. Hoy en día existen varias empresas en el mercado que se dedican justamente a medir resistividades de terreno. Tienen un precio, tienen unas cotizaciones que hacen y finalmente cumplen su trabajo y le entregan, ¿no es cierto?, al proyectista o a la empresa respectiva el estudio, ¿no es cierto?, de resistividad del terreno. En el caso que uno no tenga estos antecedentes y no tengamos tampoco la posibilidad de contratar una empresa que nos vaya a medir el terreno de la subestación que estamos proyectando, podemos estimar una malla con valores típicos de resistividad, como por ejemplo, si el terreno es seco, podríamos hablar de 200 ohm por metro, y si el terreno es más húmedo, podríamos hablar de 100 ohm por metro. Son valores típicos, 200, 150 o 100 ohm por metro, pero eso sería ya para un cálculo estimado. El cálculo real necesita la medida, por supuesto, respectiva con las firmas responsables. Ahora, la resistividad siempre la van a encontrar ustedes designada con la letra ρ, y es función del tipo de terreno, por supuesto, si es un terreno de roca, de arcilla, de arena, etc. Y de varios otros parámetros, por ejemplo, la salinidad, la temperatura y otros. Vamos a ver un poquito de esto, algunas curvas más adelante, para afinar más este concepto. Pasamos ahora al paso 2, que es definir, ¿no es cierto?, un área y un reticulado inicial. Eso, tal como lo dije, el área que se propone es el área de una subestación de 220 kilovolts
Y valores típicos para una subestación de esta naturaleza son 100 metros de largo por 60 metros de ancho. Entonces estamos hablando de un área de 6.000 metros cuadrados, con un reticulado, por ejemplo, de 2x2, de 1,5 por 1,5, de 3x3, dependiendo del RO que tengamos. Y toda esta malla iría enterrada entre medio metro a 0,8 metros, 80 centímetros. Son valores típicos. Entonces, se parte, como digo, con este reticulado inicial y sobre este reticulado, con estos X, con estos Y que tengamos acá, 2x2 en este caso, vamos a calcular los voltajes tolerables y de malla. El tercer paso es calcular la resistencia de puesta a tierra a partir del reticulado original. Y la resistencia de puesta a tierra depende de la resistividad, Rho sub E, ahí aquí abajo está, de la superficie de la malla, en este caso 6.000 metros cuadrados, y del largo total del conductor de cobre que tenemos en todo el reticulado. Con esos valores y puesto en esta fórmula, deberíamos llegar a valores de 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, en fin, de ese orden para una malla, aquí abajo lo tengo anotado, valores típicos de 1 a 3 ohm, para una subestación de 220 kW. Con el paso 4, calculamos el voltaje tolerable por el ser humano. Después vamos a hablar un poquito más de cuál es lo que soporta o cuál es lo tolerable para un ser humano con respecto a algunas gráficas que ya están estudiadas, incluso están en norma. Bueno, el voltaje en este caso tolerable, que es el voltaje de contacto, depende principalmente de la resistividad, ahí está el parámetro resistividad, y del tiempo de despeje de falla, raíz cuadrada del tiempo de despeje de falla. Es decir, mientras más lenta sea la protección o mientras más lenta está operando, ¿no es cierto?, el despeje de la falla, este tiempo va a ser grande, y si este tiempo es grande, el valor tolerable se hace pequeño. Entonces interesa tener protecciones seguras y rápidas que despejen la falla en el mínimo tiempo posible. Pero ojo, la norma sí que establece ahora ciertos tiempos para cálculo, y el tiempo mínimo que uno puede colocar en el cálculo es de 0,5 segundos. Aquí tenemos lo mínimo que podemos poner es 0,5 segundos o 500 milisegundos. Podemos poner 1 segundo, ponemos 2 segundos o 3 segundos. Si nosotros ponemos 1, 2 o 3 segundos, somos más conservadores, porque bueno, la protección a lo mejor no operó en el 0,5, pero sí operó en 1 segundo, pero el voltaje tolerable bajó. Ojo, el voltaje tolerable baja en la medida en que alargamos el tiempo de despeje de falla. Y también, para hilar un poquito más fino, la norma establece en el fondo 2 juegos de fórmula. Uno para un voltaje de paso de una persona de 50 kilos y otro un voltaje de paso y de contacto con una persona de 70 kilos. Aquí están puestos los de 50 kilos. Estas fórmulas corresponden a 50 kilos. Y usé un factor de corrección dependiendo de la capa superficial que tengamos en la superficie del terreno. Aquí el paso 5 lo tengo dividido en 5.1, 5.2, 5.3 porque son varias las fórmulas que se ve y no caben todas en una sola diapositiva. Siempre los cálculos, repito, de acuerdo a la norma IEEE 80, esta es del año 2000, que se las puedo subir a un curso si ustedes la necesitan o no la pueden bajar de internet. Bueno, en este caso el voltaje de malla depende prácticamente de 2 factores, un K sub S y un K sub I, por la resistividad y por la corriente de falla y el largo total del cobre. Bueno, aquí el voltaje de paso es directamente proporcional a la corriente de falla. O sea, mientras más alto, mientras más kiloamperes tenga la falla, el voltaje en la malla se va a ir cada vez más arriba. Si la resistividad también es alta, si no tenemos un buen RO, el voltaje también se va a ir para arriba, porque no circula la corriente de falla hacia tierra, porque la resistencia entre el cobre y la tierra es alta. Y el largo, a mayor
cobre, mientras el L sea, mientras más cobre pongamos enterrado en el terreno, significa que el voltaje de malla va a bajar, menor. En el caso del voltaje de contacto es exactamente lo mismo, pero con otras constantes. Estas constantes K sub S y K sub I, y las que están acá abajo, K sub M y K sub I también, son fórmulas bien grandotas que están en esta otra diapositiva. Fíjense bien, aquí están las constantes, K sub M, K sub S, perdón, K sub S, K sub M y K sub I. Y aquí está la fórmula. Más adelante vamos a ver lo que significa el D, lo que significa el H y este D menor. Pero ustedes ven que aquí, si lo vamos a hacer en forma manual, tenemos que tener bastante agilidad con la calculadora para ir calculando estos factores K sub S. K sub S, K sub M y K sub I. Ahora bien, repito, existen software que manejan todo esto a través de un programa y que sale mucho más rápido. El paso 5.3 está la definición de cada parámetro. En el caso, lo habíamos dicho, la I era la corriente de falla, que puede ser una corriente de falla trifásica o monofásica a tierra. El largo total del conductor, la profundidad de enterramiento es H, la D, la separación entre los conductores del reticulado, y el N, el número de conductores en el eje X y en el eje Y. Todos estos son los parámetros que entran en las fórmulas que vimos en las diapositivas anteriores. Paso 5.4 es calcular la sección del conductor que tenemos enterrado. Normalmente se utiliza un conductor 4/0 WG, que son 107,9 milímetros cuadrados, son estos que están acá abajo. Y para los chicotes, para la conexión entre la malla y cada equipo, se utiliza un 2/0 AWG y un conductor de cobre desnudo. Si por alguna razón sale una sección menor, a veces se prefiere ir a esta por razones más bien de mecánica, razones mecánicas, para que no se corte, no se oxide, digamos, no dure más, digamos, el cobre enterrado, ¿no es cierto?, que un cobre más delgadito que pongamos en la tierra. Y el paso 6 son las verificaciones. Entonces, la primera verificación, la voy a repetir una vez más, voltaje tolerable superior, ¿no es cierto?, al voltaje de malla. Resistencia puesta a tierra pequeña, ojalá 1 ohm, ojalá menos de 1 ohm. Tercer punto de verificación es la sección del conductor que estamos poniendo en el suelo, en la tierra. Ahí lo que interesa es que la temperatura del conductor sea tal de que no vaya a quemar, por decirlo así, el conductor que está enterrado y lo funda. Un poco ese es el problema. Porque ahí estamos pensando en que, recuerden que ahí pasan kiloamperios, o sea, son miles de amperes, un efecto I cuadrado R bastante alto, que podría producir temperaturas altas también. Y por último, si los voltajes tolerables entonces son mayores a los de malla, entonces la cosa el diseño está bien hecho. Caso contrario, hay que aumentar, ¿no es cierto?, el área, disminuir el espacio, acortar el reticulado y seguir la iteración partiendo nuevamente en el punto 2. ¿Cómo sería, por ejemplo, un plano final que cumpla con los voltajes tolerables, etcétera, y con la resistencia puesta a tierra? Algo como esto. Aquí se ve el reticulado, ¿no es cierto?, que tenemos, y también a veces se puede bosquejar sobre la malla de tierra, se pueden bosquejar la ubicación de los equipos, ¿eh? Se puede poner eso y ahí ver las cosas que hay que conectar a tierra. Normalmente existe una nota en estos planos en que todo el área de esta malla de tierra va cubierta con una capa superficial de gravilla, más o menos del orden de 15 centímetros de espesor. Eso es para justamente darle más aislación, ¿no es cierto?, a las personas que transitan por la zona de la subestación. La otra cosa importante es que la malla de tierra tiene que llegar más allá del cerco. Este es el cerco en la subestación y la malla de tierra, esto que es el límite, esta línea que está un poquito más en azul acá, está acá, siempre la malla de tierra sobrepasa el límite del cerco de la subestación en 1 metro o 1,5 metros como mínimo.
algunos aspectos generales en proyectos de mallas de tierra, tanto en distribución como en domicilio, son los que vienen a continuación. Aquí tenemos el caso típico de un transformador de distribución, donde ponemos a tierra la carcasa del transformador con su mallita de tierra y ponemos a tierra el neutro. El neutro también lo ponemos a tierra en una malla de baja tensión. Y acá abajo estaría en forma eléctrica esto representado, esta línea segmentada es la carcasa del transformador que la ponemos a tierra y el neutro, por el lado de baja, esto puede ser, por ejemplo, 12.000 volts o 13,8 o 23, y esto de acá, entonces, bueno, van a ser los voltajes de baja tensión 320, 220, y el neutro entonces está conectado a tierra. Este es el caso de un domicilio. Aquí en el domicilio tal vez lo importante es señalar que el neutro, aquí estamos bajando la cometida, pero este conductor que se muestra acá específicamente es el neutro, que se conecta también a tierra. Y la fase y neutro que iría en el equipo, digamos, al interior del domicilio. Esta es una diapositiva que podría representar, ¿no es cierto?, un artefacto doméstico, por ejemplo, una lavadora. Supongamos que esta es la lavadora, y la estamos energizando, ¿no es cierto?, con un circuito de 220 kilovolts, ¿verdad? Y ponemos la lavadora a tierra. Esta es la conexión a tierra. Perdón, esta que está acá abajo. Esta tierra que está acá en verde se llama tierra de protección. Y esto que está acá es el neutro, que también está a tierra. Tierra de protección, y esta de neutro se llama tierra de servicio. Si todo esto está así y está funcionando esta lavadora, y alguien toca, ¿no es cierto?, la carcasa, si no pasa nada porque está todo esto bien protegido. Se supone que esta es un cable que entra, digamos, al equipo de la lavadora. Ahora bien, si ese cable que entra al equipo de la lavadora hace contacto, ¿no es cierto?, con el cuerpo, con la parte externa de la lavadora, y está puesta a tierra, esto de acá está puesta a tierra, la corriente esta de falla va a circular a tierra y no se va a producir un voltaje peligroso acá. Si es que una persona, una dueña de casa, alguien toca acá, no debería sufrir ningún shock eléctrico porque está la corriente, repito, pasando a tierra por este circuito que estoy señalizando. Si esta lavadora ahora no está puesta a tierra, porque ahí está abierto, y tenemos la falla, significa que toda la carcasa de la lavadora se va a elevar a un potencial peligroso, y si la tocan, lo más posible es que esa persona va a recibir un shock eléctrico. De ahí la importancia entonces de hacer esta conexión, la tierra de protección verde y esta tierra color negro, que es el neutro también derivado a tierra. Aquí hay diferentes electrodos. Al comienzo les decía yo que este es el electrodo típico, una barra simple enterrada. Después vamos a ver algunos ejemplos. Estos tienen a veces 2 metros, 2 metros y medio de largo. Pueden ser placas también enterradas. Puede ser una pequeña malla reticulada de 2 por 2, algo pequeño. Pueden haber también unas puestas a tierras provisionales, que son las que se utilizan cuando están haciendo mantenimiento en líneas de media tensión. Y también existe lo que se llama un pozo químico o un electrodo similar a este que está acá, pero rodeado de algún material, de algún aditivo, que haga que su resistencia o su resistividad, esta resistividad, baje de tal manera de obtener una resistencia de puesta a tierra más pequeñita. Un aditivo que se conoce es el Gen 25 y hay otros más que vamos a ver más adelante. Esta es una buena solución cuando los terrenos tienen un RO muy alto. Si el terreno tiene un RO muy alto, se puede recurrir a esta solución para mejorar los voltajes tolerables, los voltajes de malla y también mejorar las resistencias de puesta a tierra. Aquí está la instalación de una malla. Todo se hace la soldadura es por termofusión. Ahí están haciendo la soldadura. Primero se hacen se dibuja, ¿no es cierto?, con cal cuáles son las zanjas que hay que poner
hay que, digamos, elaborar para poder poner el conductor en su interior. En el caso de una subestación de 220, esto es mucho más largo, porque decíamos que teníamos 100 metros de largo para allá por 60. Entonces ya se dan cuenta ustedes que el trabajo, en este caso un trabajo civil, por decirlo así, es bastante meticuloso y tiene bastantes horas hombre y tiene su costo, por supuesto. Y dentro de esta retícula que se aparece aquí, se colocan los conductores. Aquí están poniendo conductores, ¿no es cierto? Y todas las soldaduras se hacen por termofusión, ya voy a explicar aquello. Y aquí hay soldaduras típicas, digamos que de acuerdo a la configuración del reticulado, que es lo que se necesita fundir. Y aquí hay algo novedoso, que hay como unos kits que uno puede comprar. En este caso es un kit, ¿no es cierto?, para una subestación de media tensión, y viene prácticamente este reticulado, lo venden prácticamente hecho, hay que extenderlo nomás, desenrollarlo, hacer la excavación, ponerlo y finalmente conectarlo. Y ahí está el precio. Este es el molde de la soldadura de termofusión. Aquí, por ejemplo, estamos fundiendo, esto es una barra de 2,40 metros, 2,50 metros de profundidad, con un cable de cobre. Este cable es el que va a llegar al equipo, a poner a tierra el equipo, y vamos a fundir o vamos a soldar justamente el extremo de este cable con el extremo de la barra. Y eso se hace con un metal fundente para soldar. Esto se toma mucha temperatura, esa temperatura pasa a esta zona y genera finalmente una soldadura muy estable, muy duradera. Y por supuesto existen moldes, en este caso un molde tipo L, por decirlo así, existe un molde tipo T, en fin, distintos tipos de moldes dependiendo de la soldadura que haya que realizar. Y aquí un poquito los valores típicos de resistividad del terreno. Yo les decía que estábamos en el rango de los 100, 200, pero también hay más bajos, hay de 50, ¿no es cierto?, en el caso de terreno agrícola o cultivable, y ya los terrenos pedregosos, arena seca, etcétera, estamos sobre los 3.000 ohm por metro. Esta es la resistividad que se mide en ohm por metro. Estas tablas en la norma están mucho más completas, con valores mucho más finos dependiendo de la calidad del terreno. Pero estas son algunas cifras generales que las pueden memorizar. Y aquí, por ejemplo, se ve el efecto de la salinidad del terreno. Se ve que mientras más sal tenga el terreno, ¿no es cierto?, significa que vamos a tener un menor RO. Aquí en este caso con un 5% vamos a tener prácticamente ciento y tanto, como 150 o un metro, o más también, porque aquí este ya está al cuadrado, ya, o sea que estamos hablando de 10 por 10 son 100. Bueno, y por último, las fórmulas que utilizamos. Aquí están resumidas todas las fórmulas. Ustedes ven que si van a trabajar en forma manual, hay bastante trabajo de calculadora manual, o utilizar, como digo, los software de especialidad. Y todas estas fórmulas están de acuerdo a la norma IEEE 80 para 50 kilos. Hay otro juego similar a este para 70 kilos. Ahora, hay también unas ecuaciones simplificadas que están acá anotadas, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, el voltaje de paso depende fundamentalmente de la resistividad y del tiempo de despeje de falla, que fue lo que vimos al comienzo. Mientras más tiempo de despeje tengamos, el tolerable baja. Y los voltajes de malla. A mayor corriente de falla, mayor voltaje de malla. Mientras más cobre pongamos, el voltaje de malla baja. Eso significa una malla más grande, ¿no es cierto?, un reticulado más fino, y por ende una malla más cara también, más costosa. Ojo, ahí hay que buscar un punto de equilibrio, no podemos tampoco irnos a un extremo y poner mucho, y la malla sale después de un precio muy exagerado. Y se tienen que cumplir estas igualdades, ¿no es cierto?, que se indican ahí. Bueno, también recordar que la resistividad del terreno depende de su profundidad. Entonces, a una profundidad H1 podemos tener un Rho sub 1, un H2, un Rho sub 2, un H3, un Rho sub 3 y finalmente un infinito, acá una profundidad infinita. Esto lo da el informe de medición de la resistividad del terreno.
Y ahí vamos a ver con qué profundidad estaríamos enterrando la malla. Y esto es la tabla que les decía hace un momento atrás, cuáles son las corrientes tolerables por el ser humano. La corriente tolerable por el ser humano es fuertemente dependiente del tiempo. Ustedes ven que en esta primera parte es una zona donde no hay ningún problema, pero también los tiempos son pequeñitos. Se fijan, son tiempos muy cortos. Después ya vamos a llegar a una zona roja, que es esta que está acá, que podría causar finalmente la muerte de la persona o fibrilación. Fibrilación es cuando el latido del corazón deja de latir en forma rítmica. ¿Y eso cómo se da? Bueno, cuando la corriente de falla, perdón, los tiempos están acá abajo, acá están los tiempos, ¿no es cierto? De falla, aquí podemos tener prácticamente un tiempo permanente, por decirlo así, una corriente muy pequeñita de falla, pero acá, si la corriente de falla son, no sé, 2000, vamos a tener prácticamente cero tiempo de reacción porque ya con 10 milisegundos estamos con un problema de fibrilación. Hay que seguir esta curva, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, con, no sé, con 20 miliamperes, sí, y un tiempo de casi un segundo, ya estaríamos entrando a la zona peligrosa. Bueno, esto es para que lo tengan presente, que la malla es importante porque el ser humano, ¿no es cierto?, tiene cierta tolerancia nomás a la corriente y a los tiempos donde esa corriente está aplicada en el cuerpo humano. Y las conclusiones, bueno, la primera, la más importante, toda instalación eléctrica tiene que tener su puesta a tierra una malla de tierra, eso por norma, ojo, todas. Se tienen que cumplir, ¿no es cierto?, que los voltajes tolerables sean superiores a los de malla, hay que cumplir con la norma IEEE 80 y también con la norma chilena, la 04-2003, que también tiene un capítulo completo sobre malla. Cumplir también, ya lo dije, con la puesta a tierra, un valor muy pequeñito, ojalá 1 ohm. En instalaciones de baja tensión se acepta hasta 5, 6, hasta 10 ohm. Ojo, punto 5, siempre hay que hacerle un mantenimiento a la malla de tierra. ¿Qué significa eso? Hacer mediciones de la resistencia puesta a tierra en forma periódica, porque la podríamos dejar, ¿no es cierto?, en 1 ohm, en el comienzo de recién construida, pero después de 1 año, 2 años, a lo mejor ya no es 1 ohm, a lo mejor son 2, son 3, son 4 ohm, y ahí hay que aplicar remediales. Se puede utilizar los software porque las ecuaciones a veces no son simples de manejar con una calculadora. Todas las estructuras metálicas, cajas, soportes, portones, carcasas deben conectarse a tierra. Eso es obligatorio. Y todas las uniones de la malla, ¿no es cierto?, los chicotes con termofusión. También esta es una exigencia de norma. Y acá bien chiquitito, lo último, es fundamental conocer los costos de las mallas de tierra y las listas de materiales. Cada malla de tierra tiene una lista de material, esa lista de material se va ubicando, se le pone un precio y ahí le sacamos entonces el costo de la malla en materiales más la mano de obra y más las pruebas. Esas serían las conclusiones desde el punto de vista de proyecto. Si tienen consultas, alguna pregunta, estoy dispuesto a responderla. En caso contrario, si no se las puedo responder ahora, me informo y lo hago a través de un curso a los correos. ¿Les ofrezco alguna pregunta? Hola, profe, yo tengo una consulta. Dime. Mira, lo que pasa es que yo estoy trabajando en un proyecto en la práctica, un contrato de PC, ¿Ya? y me ha tocado hacer banco de ducto, fusión de malla-tierra y todo eso. Sí, Y resulta que tuvimos que hacer una modificación al proyecto, ya hicimos toda la malla-tierra, y para llegar con la malla-tierra a los equipos, se mete un sí, chicote a la sala eléctrica sí, y ahí vamos a distribuir con una barra la tierra a cada tablero. perfecto, sí, Pero tengo una duda porque compramos una barra y después la comparamos con la barra que venía al interior del tablero principal, por ejemplo, sí, y la barra que compramos es demasiado delgada o no se compara la dimensión con la otra barra. Entonces mi perfecto. pregunta es si esa barra es solo un punto de conexión a la malla y tiene que ser de grandes dimensiones o dimensiones comparables con la barra del equipo, o es solo un punto de conexión y no es necesario que sea tan robusta. No, esa barra tiene que soportar efectivamente los kiloamperes de falla, así que la respuesta es concreta. Esa barra tiene que ser como mínimo
de sección o de tamaño igual o mayor a las barras de los equipos, eso de todas maneras. Y la norma también te establece una dimensión mínima para esa barra. Pero si tú tienes equipos, celdas sobre todo de media tensión o tableros, que ya tienen sus barras, la barra esa que tú estás colocando a la vista tiene que tener como mínimo la dimensión del equipo. ¿Está claro? Ya, profesor, muchas gracias. ¿Y la norma que menciona es la norma chilena, la 4/2003? ¿Eso? Sí, correcto, sí, sí, perfecto. Ya, profe, muchas gracias, se pasó. Bien, gracias a ti. Buena tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta más. Si no hay más preguntas, le pasamos beneficio del tiempo también al profesor Oriol la clase para que él desarrolle su tema. ¿Hay alguna otra consulta? Parece que no hay más consultas, Oriol, entonces yo me salgo de acá para que tú puedas trabajar, ¿no es cierto? Perfecto. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ahí lo estoy haciendo. Ahí, ahora sí. Bien. Entonces, ya, ahí estamos, vamos a partir con la presentación, que es requisitos y tramitación de los estudios de impacto ambiental eléctrico. Según el programa, había otra presentación que era de diseño de línea, pero lo vamos a cambiar para la próxima clase. Entonces, ¿qué cosa es un estudio de impacto ambiental eléctrico? Bueno, es un instrumento importante para la evaluación de impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, objetivo de carácter interdisciplinario que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política, permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Esta cosa de los estudios de impacto ambiental cada vez toma mayor relevancia y hay que consultarla a toda la gente para ver si este estudio va por buen curso o no. Es un documento básico para el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CEIA. Normalmente, cuando aprueban un estudio de impacto ambiental, con esto recién se puede concurrir a la municipalidad para conseguir los derechos de construcción del proyecto. Sin este estudio no se puede construir nada. El estudio está sometido por la ley 19.300, que la voy a compartir al final, o sea, ya la compartí, la tiré a un curso, de bases generales de medio ambiente. Dispone los proyectos que solo pueden ejecutarse previa evaluación de su impacto ambiental. El artículo 3 indica que para la parte eléctrica los estudios son de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y subestaciones, centrales generadores de energía mayores a 3 megawatts, reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Para presentar un estudio de impacto ambiental hay que evaluar riesgos para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales renovables, reasentamiento de comunidades humanas, localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, alteración significativa del valor paisajístico o turístico de la zona, alteración del patrimonio cultural. A modo de ejemplo, hay una central termoeléctrica en Puchuncaví que se llama la central Quintero. Me tocó trabajar ahí, al profesor Otto también hace algunos años. Y en el estudio de impacto ambiental que se hizo ahí para poder poner esta central generadora, hubo que hacer un reasentamiento de una población de topos que estaban ahí. Se trasladó la población de como 100 topos para otro lado. ¿Qué debe contener el estudio de impacto ambiental? Primero, la descripción del proyecto, actividad, un plan de cumplimiento de la legislación ambiental, una línea base, la descripción de los efectos que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental, identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales del proyecto de actividad, el plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, las medidas de prevención de riesgo y control de accidentes y el plan de seguimiento de las variables ambientales. Ustedes son jóvenes, pero hace unos pocos años
se hablaba de las centrales de Aysén, Hidro Aysén. Y resulta que esas centrales, uno de los grandes peros que tenía, es que iba a haber durante la construcción alrededor de 5.000 personas. Y estaba el tema de cómo esta población flotante iba a afectar a las poblaciones de allá en cuanto a enfermedades y otras cosas. Me acuerdo que se habló mucho en esa época y finalmente, bueno, estos proyectos no se hacen por ahora. Las autoridades, hay una comisión regional del medio ambiente y en los casos que la actividad o proyecto pueda causar impacto ambiental en zonas situadas en distintas regiones, los estudios de impacto ambiental deberán presentarse ante la Dirección Ejecutiva Comisión Nacional del Medio Ambiente. La presentación se efectúa en papel y en formato electrónico. Se acompaña con al menos una copia dirigida a la ciudadanía. Hay que publicar un resumen del proyecto en un diario nacional y otro regional, o sea, hay que informar a todo el mundo. El plazo para pronunciarse sobre el estudio es de 120 días. En caso justificado puede ser ampliado hasta 60 días más. Si transcurrió el plazo, la autoridad no se ha pronunciado sobre el estudio de impacto ambiental, se entenderá que ha sido calificado favorablemente. Se cumple con la normativa de carácter ambiental y haciéndose cargo de los efectos característicos o circunstancias, propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. Si la resolución es desfavorable, no se podrá realizar el proyecto, actividad o su modificación. ¿Cómo participa la ciudadanía? Bueno, como les dije antes, esto se publica en el diario oficial y en un periódico de circulación regional o nacional. Las organizaciones ciudadanas y personas naturales pueden formular observaciones a este estudio dentro de un plazo de 60 días a contar de la fecha de publicación del extracto. La ley y el reglamento establecen que el titular de cualquier proyecto o actividad junto al estudio de impacto ambiental una póliza que cubra el riesgo por daño al medio ambiente en el plazo de 120 días. O sea, también no es llegar y hacerlo, hay que moverse con dinero. Ejemplos de estudio de impacto ambiental en Chile. Aquí hay algunos, por ejemplo, de la Comisión Regional de Medio Ambiente de Valparaíso. El proyecto de la central termoeléctrica Campiche es una central que se construyó, reclamaron porque el derecho a construcción había sido mal dado por la municipalidad y finalmente, estando construida la central, se prohibió la operación. Hoy día ya está superado el tema, pero hubo harta agua que corrió bajo el puente, producto de que la comunidad reclamó y encontraron el tema. Bueno, aquí habla cómo fue más de un año podrá tratar que el dueño sobre tomar la construcción de la central. Para esto ya se hizo, la central está funcionando, entiendo. Aquí hay un ejemplo de una central hidráulica de pasada del impacto ambiental, que es el proyecto Correntoso Palmar, está en Puyehue. Está en la zona, central Torrentoso, aquí está la central, vamos a ver algunas fotos. No, pero veamos primero este esquema. Esta es la casa de máquinas, tiene 2 turbinas, 2 generadores, se desvía el agua del río, hace girar las turbinas y se produce por medio de los generadores energía. Aquí está la planta. Y esta es la casa máquina que estábamos viendo. Se fijan, bastante generosa con este medio ambiente, hasta podría pasar por una casa o bodega de la zona. Central Palmar. Aquí está el desvío de las aguas, las bocatomas del río, que van entubadas. Esta es la central, por acá están las bocatomas. Van entubadas, desvían el agua del río para que pasen por los generadores. Y si se fijan, el río, aquí está el estado actual y el estado del proyecto. Ni se nota.
Todo el agua que se desvía del río Torrentoso va por el costado y va enterrado en un sendero de un ancho de 3 metros, con tubería de acero. Ahí se está mostrando cuando se estaba construyendo. Aquí está tapado. Ni se nota. Ok, aquí hay un ejemplo, otro ejemplo de la línea Maitencillo-Caserones, una línea de doble circuito de 220 kV. Esto alimenta desde la subestación Maitencillo hasta la minera Lumina Cooper. Aquí está la subestación Maitencillo cerca de Huasco, y la minera está por acá en Caserones. ¿Ya? Y aquí está la parte administrativa. Entonces la línea parte por acá, se va por el desierto y llega hasta la mina. Son 180 kilómetros de línea, 600 torres. Bueno, los criterios para la localización del proyecto: más próximo a caminos y huellas existentes. No se va por el costado de la carretera, son caminos y huellas existentes, se va casi en línea recta hacia la mina. Pasa por el desierto, no hay que relocalizar poblados ni familias. No hay localidad, o sea, hay una localidad indígena, los indios Coya, pero la verdad es que a ellos se les hizo participar en la construcción de la línea, no les afectó. No hay zonas productivas. La vegetación que hay allá es una planta a nivel del suelo que se llama xerofítica, que la única gracia que tiene, como de repente cae neblina, eso mantiene la humedad. Se consideran radios de exclusión para el trazado la presencia de sitios arqueológicos, eso había harto, sitios arqueológicos. Evitar cauces permanentes intermitentes con la estructura. Ya, desde el SIC, que se provee energía eléctrica. El SIC está en la subestación Maitencillo. La mina es producción de cobre, cátodo de cobre, concentrado de molibdeno. Aquí habla del circuito de alcance mínimo 190 kilómetros, en realidad fueron 180, y se construyó o se supervisó por etapas. Habían 4 etapas. Yo estuve a cargo de la etapa 2 y en algún momento de la etapa 3. Consideraciones de los impactos, componentes ambientales, socioculturales, flora y fauna. Por ejemplo, si las torres estaban máximo a 1 kilómetro de distancia, pero si las torres que sostenían la línea caían justo en un sector de xerofítica, esta planta fea que baja al nivel del suelo, todo lo que se intervenía había que reubicarlo o replantarlo, pero multiplicado por 1,5 veces. Esa fue la forma de minimizar ese impacto. Bueno, aquí hay un tema de la mano de obra. El proyecto duró 14 meses. Aquí están las características de la línea: 220, potencia nominal 160 MVA, número de fases, 3 fases, largo. En algunas partes habían doble circuito, sobre todo la parte más alta en que cae nieve. Los conductores, torres, cables de guardia, aisladores, etcétera. En alguna parte habían amortiguadores por el tema del viento, la malla de puesta a tierra, ya la vamos a ver más adelante, protecciones, accesorios, un plantillado. Capacidad de transporte, de cortocircuito, regulación de tensión, todo eso se consideró el conductor. Para la elección de las torres, la distancia entre vanos, las distribuciones de cargas, niveles de la infraestructura, cambio de dirección debido a restricciones de trazado y distintas torres a utilizar. La distancia de seguridad, distancia eléctrica, aquí habla de distancia al suelo, dependiendo de la zona, estaba entre 7,32 metros a 7,82 metros. Se ocupó la norma NSEC 5, en la norma de reglamento de corriente fuerte. Aquí está, no me quedó muy bien este pegado que hice del
el diagrama unilineal que va desde la línea o la subestación Maitencillo, que está acá arriba, y sale, porque esto en realidad está tomado del unilineal del coordinador. Y aquí sale la línea Maitencillo-Caserones, este doble circuito que cae en la subestación Caserones. Los estudios ambientales, el estudio de impacto acústico, se revisa la normativa, hay un estudio de ruido, no se afectarán faenas nocturnas en caso de distancia al receptor. En realidad se trabajó en horario de día y se cumple con la normativa. Hay un estudio que respalda esto. El estudio de impacto vial: no se prevé aumento de accidentes debido al emplazamiento del proyecto, se debe aumentar las medidas de seguridad y señalización. Efectivamente eso se hizo en los caminos interiores, que eran puros caminos de tierra, por el medio del desierto, se hicieron caminos nuevos y estaba todo señalizado. El tema de la línea base, vegetación, flora y fauna, el 42,8% de la vegetación se encuentra protegida por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, estado SNAPE. El 16,1% se encuentra catalogada en estado de conservación, y la fauna se detectó una especie declarada monumento nacional, el cóndor andino. Bueno, nunca vi un cóndor, entre paréntesis, pero sí el tema de la flora y los monumentos arqueológicos también. En realidad ahí lo que habían eran unos pucarás, habían unas majadas para el camino del Inca, que son unas piedras más o menos de 3 por 3 metros, bloque de piedra, como planicie. Cuando los indios usaban este camino, en realidad una senda, ni siquiera camino, y estas majadas descansaban. Impacto significativo, bueno, en realidad eran estas cosas muy pequeñas, ¿no? En definitiva, esta RCA fue aprobada y consideraciones preventivas en cuanto a contaminación atmosférica, plan de rescate de especies, medidas de conservación de sitios arqueológicos. Ahí lo que se hizo con los sitios arqueológicos, se marcaron con wincha de esta rojo con blanco, de tal forma que era para señalizar y ni se pasó por al lado ni se intervinieron, es decir, se mantuvieron los monumentos. Para el tema de los conductores, se decidió baja resistencia eléctrica, alta resistencia mecánica, un costo adecuado. Aquí estaban los conductores propuestos, 3 tipos. Se propusieron estructuras de concreto y crucetas metálicas, pero finalmente se hicieron postes de acero galvanizado, estructuras de acero galvanizado fueron. El cable se ocuparon estos 2 tipos, dependiendo de la altura, el FIM y el VJ. Cable de guardia o PGW, alumo well. Y aquí están las estructuras de aproximadamente estos 180 kilómetros, cada estructura eran como 30 metros de altura. Y aquí están los 2 tipos de estructuras. Esta tiene un canastillo para el cable de guardia, este tiene un doble canastillo, un cable de guardia por acá y otro por allá. Esta es la zona más alta. Esto es interesante. Esta es la planta de la torre, que tiene 4 patas, y aquí se puso unas pletinas de acero de 6 metros en cada pata, porque esto, de acuerdo al estudio que se hizo, constituye la malla de tierra de la torre metálica. A propósito, esta va soldada a la pata y a 60 centímetros de profundidad. Bueno, hay accesorios, hay que poner señalización y todas esas cosas. Aquí está el costo del proyecto. En conclusión, el proceso de construir una línea de transmisión eléctrica requiere de una evaluación y declaración ambiental que permita su puesta en marcha. Si no, no se hace. Aspectos económicos, socioculturales, técnicos y ecológicos han de ser considerados al extender líneas eléctricas. Líneas eléctricas y centrales. También me tocó trabajar en la central La Confluencia, y allá
tanto como en la línea, lo bueno que se hizo fue hacer participar a la comunidad y a las comunidades en la construcción directamente. Además que también se construyeron una escuela, o sea, bien integrado, de tal forma que el impacto sea lo mínimo posible. Los proyectos que se saltan esta etapa de que no tienen estudio de impacto ambiental, además de que no se pueden construir, pero van a construir sin permiso, pueden sufrir severas multas. Importancia de entregar el suministro eléctrico a empresas mineras del norte es por el cobre. Bueno, aquí hay algunos plazos. Y vamos a ver algo de la verificación ambiental. Siempre hay un informe técnico, en este caso es de Soin Central. Se subió para que lo lean en detalle ahí en un curso. Describe llegó un paquete para la Vere, me costó 3 lucas. ¿Perdón? Sí, la Vere me dijo, recuérdame que tengo que pagarle 3 lucas, José. ¿Pueden cortar el micrófono, por favor? Está así como nuestra, cagando este bono, ¿Aló? lo han pagado ¿Aló? ya. No. Perdón por no avisarte, nos olvidamos los dos. El micrófono. ¿Y dónde quedó el paquete? Abajo en la silla al lado de la puerta. Ya, voy a la Play. ¿Qué? Voy a la Play. No hay problema. Parece que no me escuchan. ¿El paquete está medio vendido? ¿Ok? Ya. Esta es la verificación de Pero trazado. usted puede mutearlo si... ¿Sí? Pero parece que ya se callaron. Bien. Y describe el camino, la información disponible, el contexto normativo, la inspección del terreno, algunas fotos, situación sin proyecto, todo el tema de algunas imágenes de la flora, la fauna, más flora que fauna. El acceso a las torres, normalmente a las torres se le pone un número, ¿eh? En esta zona, ahora que me acuerdo, no sé si aparece en la foto, hay un bicho, ustedes deben conocer el nombre, es la vinchuca. La vinchuca es una barata más delgada, color café, larga. Uno hace un hoyo acá y encuentra vinchucas. El tema de la vinchuca es que a uno lo pica, no se da cuenta, y produce una enfermedad que se llama el mal de Chagas, que más o menos después de 10 años empieza a salir, y es una enfermedad a la sangre sin cura. Así que es importante todo este tipo de analizar los bichos que pueden haber ahí para la construcción. Bueno, en realidad esto los invito a que lo lean, está en un curso, van a hacerse una idea de lo que está ahí. Esto es del año pasado, lo que voy a mostrar ahora. Esto es del metro, la estación intermodal Los Libertadores. Este hallazgo fue hecho el 23 de abril del año pasado. Nos salió en la prensa, a ver si alguien se da cuenta porque es un video. No he visto nada. Ahí va. Ahí está el Sodimac de la estación intermodal. ¿Lo distinguieron? ¿No? Le voy a poner la foto entonces. Estaban haciendo el hoyo en la estación intermodal y encontraron varios de estos cuerpos. Se paró algunos días porque estos cuerpos tenían más de 100 años, así que eran probablemente un cementerio de estos clandestinos. Y finalmente, para terminar, esta es la ley de bases generales del medio ambiente. Está en un curso y ustedes la pueden leer. Aquí aparece de todo, no solamente lo eléctrico. Así que se las dejo ahí. ¿Hay alguna consulta?
Esta parte es bastante administrativa, pero tiene bastante participación nuestra también. Ok, no habiendo consultas, vamos a hablar un poco del informe. Las notas del informe están subidas, pero quiero un poquito aclarar cómo fue y qué comentarios generales hay al respecto. Ahí sí. Yo subí esta planilla. Ya están los grupos. Esto lo habíamos entregado antes, alguna revisión de algunas cosas, el logo, el índice, el informe, memoria explicativa. Esto había sido informado. Aquí está registrado si lo tiene o no lo tiene. Y yendo a lo medular, aquí hay una parte de comentarios. Aquí hay cosas generales, ¿eh? Ustedes, la mayoría puso los entregables, algunas especificaciones, la memoria descriptiva, dentro del informe, cuando en rigor los entregables son documentos separados. Lo que uno hace en el informe, hace mención al documento, el nombre del documento, y va como adjunto. Lo otro que, bueno, ya lo habíamos mencionado, que encontramos como una debilidad en todos los grupos, el tema de los diagramas unilineales. Prácticamente había muy poco, siendo que el diagrama unilineal es con lo que uno tiene que partir en un proyecto. Uno siempre parte con el diagrama unilineal y termina el proyecto con el diagrama unilineal, porque durante todo el proyecto el diagrama va sufriendo modificaciones. Pero el diagrama es el que nos da una visión general del proyecto. Bueno, las listas de equipo, pocos lo hicieron. Lo que sí hay un comentario positivo que les comento, que es el estado de pago. En general, como concepto estaban bien, pero faltaba que, de alguna forma, confirmar que lo que ustedes declararon como entregable realmente estaba hecho. Faltaba la firma una forma fácil es la firma del que autoriza los pagos. Y había un solo grupo, que yo me imagino que fue error del grupo, que entregó un estado de pago con 0 avance. No tenía sentido porque todos tenían más del 30%. Don Arturo, no sé si usted quiere agregar algo más. No, está bastante completo lo que tú mencionaste. Solamente señalar que todos los comentarios que están aquí en la planilla, la idea es que cada grupo los revise, los estudie y los incorpore en su informe final. Porque cuando hagamos después ya la presentación, ustedes hagan la presentación y la entrega del informe final, en la revisión que hagamos vamos a tener que fijarnos si está realmente cumplido todo lo que se indicó para el informe de avance. Entonces, lean esto con cuidado, estudienlo e incorpórenlo efectivamente en su informe final. Eso es importante. Y lo otro que menciona el profesor Tuca, el plano unilineal es un documento fundamental de un proyecto eléctrico. Y ese documento, el plano unilineal, a su vez, tiene que estar de acuerdo con el plano de disposición. Y el plano de disposición tiene que estar de acuerdo con la lista de materiales y precios. Entonces, cualquier documento que uno tome, si uno toma el plano de disposición, debe estar de acuerdo al unilineal y ese, en función de la lista de precios, es como un círculo. Todos esos tres grupos, esos tres documentos van siempre, tienen que ser siempre concordantes.
yo les expliqué una vez que en una revisión de proyecto no me concordaba lo que mostraba el unilineal con lo que mostraba el plano de disposición. Por ejemplo, si el plano unilineal muestra, por decir algo, que van 6 pararrayos, en el plano de disposición tienen que estar los 6 pararrayos, y en la lista de equipos tienen que estar los 6 pararrayos con su precio. A ese nivel hay que llegar, y por eso que es mandatorio el plano unilineal. Siempre tiene que estar siendo actualizado. Si uno actualiza el plano unilineal, tiene que actualizar también el plano de disposición y tiene que actualizar también las listas de materiales. Eso quiero agregar nomás, Mario, no tengo otro comentario. Y a mí me faltaría lo siguiente, hay un alumno, buscando el nombre, que no estuvo en la presentación. No sé si está presente. No hizo la presentación con su grupo. Parece que el apellido es Cádiz. Cádiz, sí, él. ¿Está presente el alumno Cádiz? Ya, entonces nos comunicamos con él por correo para ver cómo resolvemos el tema. Profe Sores, una pregunta. ¿Sí? Entonces, para dejarlo claro, ¿ustedes prefieren que los entregables, en vez de ser capítulos, sean... Sí, con él. Hola, sean, ¿quién hablo? o sea, sean archivos separados? Espere, que no se escucha muy mal. A ver, ¿cómo muto esta cosa? No lo he hecho nunca. Hola, ¿sí? El participante, profe, le pone como No, mutear. ¿cómo sería así? Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Debe ser... Ah. Ahí está, era José. Gracias. Ya. Mi duda es ese, como nosotros, a lo menos nuestro informe era un capítulo para cada entregable y se hacía la estructura como si fueran entregables separados, pero estaban todos en un mismo informe. ¿Ustedes prefieren que sean mira, archivos separados? Lo que se hace usualmente, el entregable, por ejemplo, la especificación de un interruptor de poder, estoy inventando, ¿ya? Tú haces un documento de especificación del interruptor de poder, normalmente uno le pone un código, y en tu informe, tú haces como documento relacionado, como anexo, haces referencia a ese documento, que va por separado. Porque finalmente es un solo documento, cuando uno va a ver esa especificación, no se va al informe completo, va a la especificación. Eso es lo común en la entrega de información. Más que yo prefiera, es lo que se hace normalmente. Ya, entonces queda como un anexo para dejarlo... Sí. Perfecto. Ya, y tú haces perfecto. referencias. Gracias. Sí, no hay problema. Hay un tema que yo tengo pendiente creo, no sé si a todos habrán tenido problemas. Yo les mandé un link del AutoCAD y parece que alguien no pudo cargarlo. Pero encontré un link mejor. Hay un link que les voy a mandar que es AutoCAD para estudiantes y está licenciado por 1 año. Así que se los voy a subir en un rato a un curso para que puedan trabajar con eso. Profesor, con respecto a eso, para informarle a todos los compañeros, cuando se creen la cuenta en AutoCAD, te pide que mandes un certificado de dónde estás estudiando. Ahí tienen que descargar el certificado de alumno regular, lo cargan y les lleva en unas horas la ¿Tú lo licencia. cargaste así? Sí, es que tuve que crearme la cuenta hace poco. Ah, qué bueno, qué bueno. En todo caso, Eso. yo les voy a mandar el otro link, porque el otro no pide certificado, pero es una licencia por 1 año nomás. Es para la persona, no sé quién fue el que me mandó el correo que tuvo problemas. Pero es válido, es bueno lo que hiciste tú, que ya lo tienes funcionando. No sé, ¿alguien más quiere acotar alguna cosa? Ok, don Arturo, nos están sobrando unos minutitos. Perfecto, yo creo que quedan 10 minutitos, pero terminemos la clase antes, seguramente los alumnos están un poco cansados también, y dejamos las presentaciones para el próximo miércoles. Yo vería la turbina a gas, las centrales a gas, y tú verías el tema de las líneas de transmisión, a pesar de que en esta presentación
¿Me La escuchas o próxima, no? sí, es que le iba a comentar que parece que la próxima semana, no sé si hay clase, porque está la semana docente o de la docencia. Ah, ya. La No, próxima semana es de vacaciones, profesor. Claro, porque semana de la docencia van a haber taller y otras cosas. Sí, no sabe, ya. Entonces, a la bueno, siguiente, o sí, sea, la subsiguiente. sí, vamos a tener que revisar el calendario del curso porque entiendo que ya entraríamos a las fechas de la presentación del informe final. Tengo la impresión. Pero voy a revisar eso, voy a revisar y ahí te mando yo un Ya, calendario actualizado. ¿Ah? ahí le informamos a los estudiantes, correcto. Y ahí le informamos. No desconocía esto de que la próxima semana era una semana de talleres, no lo tenía, digamos, considerado. ¿Ah? Ok, entonces nos despedimos y será hasta el miércoles subsiguiente, en el caso de que no tengamos actividades el miércoles siguiente, ¿verdad? Así es. Ok. Yo te voy a mandar un correo también con alguna fecha de presentación del alumno que está pendiente. ¿Ah? Ya, correcto, ahí, Y ahí ahí estamos de nos acuerdo con eso. coordinamos si tú puedes ese día o no puedes. Sí, ¿Ah? sí, correcto. Ok, listo, nos despedimos entonces, me voy a desconectar. Me despido del Ya, curso y de ti, Oriol. Chao, ya. chao. Chao, que estén Hasta bien. luego. Chao, chao, gracias.